Si algo tiene de interesante de la historia de Asia Central, son precisamente sus habitantes, meros jinetes nómadas a caballo que sin embargo cambiaron la historia de Eurasia en varias ocasiones. Es por eso que hoy el último romano te invita a conocer la historia de Galdan Khan, el último Gengis Khan, que no pudo ser. ¡Intro intrare! A inicios del siglo XIII después de Cristo, un hombre cuasi legendario cambió la historia de Eurasia para siempre. En uno de los videos del canal ya relatamos gran parte de las acciones de Gengis Khan como conquistador del mundo, aunque serían sus hijos tras su muerte quienes someterían un territorio tan vasto como la superficie terrestre de Plutón. Sus hijos, sus nietos y demás descendientes gobernarían sobre un imperio mongol dividido en 4 grandes estados, 2 de los cuales son necesarios para comprender el origen de la nación sobre la que reinaría Galdan Khan. Creado por Kublai Khan, se levantó el imperio chino de los Yuan al este, mientras que al oeste, en el corazón de Asia Central, Chagatai Khan daría vida a un estado mongol del mismo nombre. Muchos otros pueblos nómadas, además de los mongoles, vivían en las periferias del Imperio Yuan y dentro de las fronteras del Kanato Chagatánida. Pero a medida que pasaron los siglos, los estados sucesores del Imperio de Gengis fueron cayendo uno tras otro. El Imperio Yuan se transformó en el Imperio Ming a mediados del siglo XIV para luego convertirse en el Imperio Qing en el siglo XVII. Chagatai, por el contrario, sobrevivió hasta finales de dicho siglo, pero con su territorio cada vez más mermado tras la invasión de Tamerlán. En consecuencia, tribus nómadas bajo la autoridad chagatánida empezarían a revolverse y a crear kanatos en las estepas entre China y Asia Central, destacando de esta forma los oirates y el poderoso kanato zúngaro. Sería en este panorama político que nacería Koro Serdenin Galdan, Galdan Boshuk Tugan o simplemente Galdan Khan, un descendiente de los poderosos Khanes de Yuan del Norte que representaría la férrea unión entre zúngaros y oirates. A diferencia de Gengis Khan, que desde muy joven fue perseguido e intentaron matarlo, Galdan Khan tendría una infancia completamente diferente. Sería criado en la corte del Dalai Lama, donde aprendería astronomía, ciencias, astrología, filosofía y cuanto conocimiento intelectual se pudiera reunir en la corte de la mayor autoridad religiosa de Asia Central. El aprendizaje de Galdan solo sería interrumpido cuando su madre, la reina Amindara, llegó a la corte tibetana con terribles noticias que comunicarle. Su hermano Tseltsen había asesinado a su otro hermano Zenghe en pos del control del kanato. Aquella falta a la sucesión dinástica no pudo ser tolerada por Galdan, quien reunió un ejército y marchó de vuelta a Zungaria para vengar a su hermano, cosa que conseguiría en la batalla del río Irtish. Con su brusco regreso a la política zungariana, Galdan rápidamente se granjearía de gran popularidad y el Dalai Lama lo nombraría príncipe heredero del kanato. Sin embargo, la familia no encontró la paz tras su regreso. Oshirtu Khan, su tío, y su rival, Shokurubachi, se rebelaron contra su poder y Galdan conseguiría derrotarles. Tras esta victoria, su nombramiento de Khan divino sobre todos los húngaros sería entonces incuestionable. Pero asegurar el trono zungariano era solo el principio. En los años posteriores, Galdan encontró conquistables los antiguos territorios chagatánidas del Turquestán oriental, por lo que tras derrotar a la dinastía Naqshbandiyya, Zungaria conquistaría la cuenca del Tarim. Su expansión occidental le llevaría a enfrentamientos con el Kanato kazajo,
al cual derrotó y conquistó sus territorios orientales. Con su frontera occidental asegurada, Galdan se giró contra Mongolia y aplastó a las tribus Khaljas que la controlaban. Pero esta campaña ya sería diferente, pues dos grandes superpotencias del siglo XVII comenzarían a mover sus hilos sobre los jinetes esteparios. Pasa que los Khaljas eran muy grandes amigos del Imperio Qing, sí, ese imperio manchú ubicado en China, pero Galdan Khan ya había establecido relaciones diplomáticas con los cosacos de Siberia, que eran los conquistadores del Imperio ruso, y esto les habían prometido muchas armas modernas con las cuales habían logrado conquistar Mongolia. Es por esto que Galdan se sintió fuerte para hacer aquello que Genghis nunca pudo hacer en vida, la conquista de China. Galdan había demostrado ser tan hábil conquistador como Genghis hasta ese momento, pero la poderosa China Qing no era la China dividida que Genghis no había podido conquistar. El emperador chino Kangxi sería entonces su más grande rival, uno al que nunca podría derrotar. Fue entonces cuando, luego de siglos y siglos de brutales invasiones, el imperio chino sepultó para siempre en la historia a los nómadas de las estepas en la batalla de Yao Modo. Fue el último intento de resucitar el imperio mongol. Galdan Khan se convertiría entonces en otro ejemplo de excelente comandante con la mala suerte en su contra. Debido a inclemencias del terreno, engaños del emperador chino y falta de suministros, Galdan perdería el control sobre Mongolia y se quedaría sin ejército. En aquella última gran batalla, su esposa, la reina Anu Hatán, moriría también en la lucha, aumentando el pesar del último conquistador mongol. La historia de esta mujer ensombrece a la de muchas otras mujeres en la historia, a las que se les da más luces en el cine y en los libros, por lo que el próximo video estará dedicado a su persona. No te olvides de suscribirte para no perdértelo. Y bueno, tras su fracasada conquista de China, Galdan Khan huiría hasta las místicas montañas del macizo altaico para suicidarse, por lo que ya no habría otro conquistador mongol que amenazase el imperio chino. Sin embargo, sus hijos irían a parar a la corte de Kangxi, el cual, a pesar de ser un emperador cruel, era también bastante justo, y les dejó vivir en la corte, por lo que sus vidas fueron respetadas. Dicho esto es todo por ahora. Les dejo con la reflexión en el ending y recuerden, lo importante no es saber historia, sino entenderla bien. ¡Hasta el viernes! Zandi Vasili Srigalu